incurre en un incumplimiento de la prestación. Si ustedes se recuerdan, el contrato es ley entre las partes. El principio pacta sunt servanda significa que el contrato es para cumplirse. No obstante lo anterior, pueden darse circunstancias de distinta naturaleza que provoquen consecuencias que se denominan incumplimiento de la prestación. Y por ello vamos a señalar algunas clases o variantes de incumplimiento. ¿Qué es lo que comprende ese incumplimiento? Cualquier desviación del cumplimiento, desde la total inactividad del deudor hasta cualquier falta de conformidad. Repito, ¿qué significa el incumplimiento de la prestación? Comprende cualquier desviación del cumplimiento de la prestación. ¿Y esta desviación en qué se concreta? Puede ser la total inactividad del deudor, quiere decir una pasividad del deudor en el cumplimiento de la prestación que genera el incumplimiento, o bien también puede señalar una falta de conformidad en el cumplimiento de la prestación. Y estas dos categorías y dos premisas las podemos unificar, entendiendo como estas variantes del incumplimiento de la obligación como la inobservancia del texto contractual, la inobservancia de la prestación, siendo indiferente si el deudor está o no está exonerado de esa responsabilidad. El maestro Díez Picasso nos proporciona algunos lineamientos para poder entender el incumplimiento y hace referencia que se puede reducir a 3 características que las voy a enumerar despacio y que por su importancia los invito a que las puedan anotar. El primer supuesto o la primera hipótesis de incumplimiento es el retraso en la ejecución. El retraso en la ejecución significa que la ejecución o el incumplimiento de la prestación es porque no se cumplió con ese deber dentro del plazo contractual fijado. Y ahí hacemos referencia a figuras importantes como la mora. La mora no es una fruta, la mora en este caso es entendido como el retraso en el cumplimiento de una prestación y por eso lo vinculamos al factor tiempo. Y ese retraso de la ejecución es el primer supuesto de incumplimiento vinculado a esa prestación tardía, fuera del plazo pactado. Segundo, la ejecución de una prestación defectuosa. Cuando hablamos de la ejecución de una prestación defectuosa, significa que sí cumplí con la prestación. La primera fue si hubo un incumplimiento ocasionado por un retardo, por un retraso en la obligación. Esta segunda hipótesis es diferente. Es diferente porque significa que se cumplió con una prestación, pero de forma defectuosa. Vamos a ver, Sofía Ronquillo, ¿qué significa eso de que la ejecución de la prestación es defectuosa? Que no está hecho en conformidad a lo que se acordó, o sea Muy que... bien, vamos bien, sigamos, pero nos gusta. Sus compañeros veo que están manifestando que necesitan un ejemplo, porque los ejemplos les aclaran la explicación. Es una ejecución de una prestación defectuosa. La primera es fuera del tiempo. Esta segunda hipótesis es, hay una prestación defectuosa. Por ejemplo, su Sí, por micrófono. ejemplo, que se ha acordado la construcción de algún inmueble y no se hace bien, queda defectuoso o tiene algún Muy bien. desperfecto. ¿Qué significa eso de no se hace bien? ¿Por qué es defectuoso? Tiene desperfectos,
No Puede cumple ser. lo que tiene que hacer, lo que Sí, debería hacer. ¿y eso dónde se pacta? En los planos. Ese es el ejemplo que está poniendo Sofía, se denomina un contrato de obra, y el contrato de obra de construcción se va a realizar la obra de conformidad con los planos que fueron discutidos y aprobados previamente. De tal suerte que Sofía es el cliente, yo soy el contratista, y ella me exige que en esos planos que quiere una iluminación y que toda la parte frontal de la sala lleve ventanas de altura total, igual en la parte lateral. Pero como yo también subcontraté a un ingeniero de construcción, pero es recién graduado y él estudió en Zoom toda su carrera, desconoce la parte práctica y en Zoom no tiene la formación real y cometió el grave error de que realizó la construcción, pero no construyó ninguna ventana y terminó la construcción. Esta es una prestación defectuosa. No sé si a usted le gustaría su casa sin ninguna ventana, sin ventilación, sin iluminación, cuando fue algo de los requerimientos específicos que se consideraron en los planos. El ejemplo para mí es categórico y sin ninguna dificultad. Sigamos. Vamos a ver a Dania Díaz. La tercera hipótesis, ya explicamos dos. La tercera hipótesis, que es una clase o variante del incumplimiento de la obligación. Se la va a leer despacio, Dania, y nos brinda un ejemplo. El incumplimiento definitivo de la obligación. El incumplimiento definitivo. La primera es retraso, tiempo. Segundo, defectuoso. El tercero es un incumplimiento definitivo. Que no Un llega ejemplo. a cumplirse lo pactado. En el ejemplo, sigamos En con un el caso. ejemplo de Sofía. Pongamos el ejemplo de Sofía. ¿En qué caso se puede dar un incumplimiento definitivo? Ubiquémonos en el contrato que citó Sofía, pero ahí yo ya no quiero que me dé un ejemplo defectuoso, un ejemplo de incumplimiento definitivo o total. El no terminar con la construcción. Así es, llegó con Sofía, yo soy contratista, y Sofía el día de hoy, ella me pagó todo lo relativo a las fracciones de la obra, avances, etc., y hoy le tenía que entregar la obra y no se la entregué. Por supuesto, si ya no estudió derecho de obligaciones, no sabe para qué sirve una cláusula penal o bien una cláusula de indemnización. Menos exigió un seguro porque no aprobó el curso de Civil 3 y llega tarde a los exámenes. Entonces, cuando llega tarde a los exámenes no puso atención y no incluyó en el contrato la cláusula de indemnización o penal. Entonces tendrá que demandar el incumplimiento para solicitar la evolución de lo pagado más una indemnización. Acreditados deben ser probados y cumplir con la carga procesal que obliga el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy fácil la pregunta que le hice a usted, Dania. De tal manera que si yo no cumplí con la fecha que tenía Sofía, es un incumplimiento definitivo, porque si ella exigió una fecha, sus motivos tenía, sus razones, y le iba a ser útil para esa fecha específica y no posteriormente. Entonces hay un incumplimiento definitivo. Gracias, Dania. Hablemos de la realización tardía de la prestación, de lo que es la mora del deudor. La mora, ¿qué significa mora? Olvidemos el concepto de la fruta, no. En los exámenes no se puede imaginar la cantidad de respuestas que tuve desde el enfoque laboral. Quizá todavía están muy influenciados por el curso laboral y varios olvidaron que el examen era Civil 3 y sus respuestas fueron en el ámbito laboral. Interesante, ¿verdad? Confundirse que estamos en un examen de Civil 3. Desde entrada, pues ya se pueden ustedes advertir, quienes responden con estos criterios, cuál es el resultado. ¿Qué significa mora? Significa retraso, sinónimos, retraso, tardanza,
dilación. Por lo tanto, la mora del deudor a la situación que se produce como consecuencia de haberse retrasado el deudor en el cumplimiento o en la realización de la prestación. Sin embargo, todavía es posible cumplir con la prestación. Sería idóneo en términos objetivos, pero hay que cumplir con ese pago de ese retraso, esa sanción que el derecho establece. Llegado ese momento y el deudor no cumple, no hay duda que por ese retardo hay un deber jurídico adicional por parte del deudor. Si ustedes hablan de mora, tienen que tener presente que es el retardo de esa obligación. Por lo tanto, los artículos, vamos a ver a Hugo Chumil, que hizo un buen examen. Por cierto, lo quiero felicitar. Hugo. Yo que quiero felicitar a Hugo Chumil, no está en clases. Me va a hacer revocarle esa felicitación. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes. No, ¿cómo va a ser que el más solicitado me va a fallar ahorita, Hugo? Si nunca me ha fallado en clase presencial, menos ahorita. Lo quiero felicitar porque ya empecé a calificar sus exámenes, que es una tarea ingrata porque es muy extensa. Multipliquen ustedes 20 preguntas por 450 estudiantes. Y ahí vamos a hacer el ejercicio. Tengo que leer 20 preguntas por 450 estudiantes. 9,000. Ese me sale el cálculo, preguntas. De los pocos exámenes que he empezado a calificar y voy a cumplir con el plazo que establece el reglamento, pude calificar el suyo, Hugo, y se desenvolvió bastante bien. Falló en la parte de los subrayados, que ese no se le puso la atención, pero sí requería una lectura detenida para no caer en un distractor, que tenía varios distractores. Por ejemplo, el pago por consignación es un pago eminentemente judicial. La pregunta decía contractual. La cesión de bienes puede ser judicial o contractual. Y la pregunta solo decía contractual. Y así sucesivamente. Pero a pesar de ello, le fue a usted bastante bien. Gracias, licenciado. ¿Cuánto sacó en el primer parcial? 12. No, lo mejoró muchísimo. Lo mejoró muchísimo. Lástima que con esos 12 no creo que llegue a ganar el curso con zona, pero sin embargo hizo una zona muy buena, bastante decorosa. Vamos a leer, ¿me puede señalar cuáles son esos artículos que hacen referencia a la mora? Artículo 1424 ¿Sí? ¿Qué más? Al 1435 del Código Civil. Correcto. Entonces, anoten, por favor, los artículos que leyó Hugo para su lectura relativo a la mora. ¿Los puede repetir, Hugo? Correcto, licenciado. Artículo 1424 a 1435 del Código Civil. Gracias. Toda esa norma, gracias Hugo por participar. Esa normativa va vinculada a la mora. Y la mora es el retraso, la dilación, es el incumplimiento tardío, fuera del plazo. Eso es lo relativo a la mora. Y esto también demanda que la mora, el presupuesto de la culpabilidad del deudor de acuerdo al 1424. Los efectos de la mora están establecidos en el 1433 al 1435. Y la mora en las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas es necesario que lean el 1432, que eso se refiere a una mora automática, no requiere la constitución en mora a petición del acreedor. Ya vimos esa hipótesis, vamos a regresar a la hipótesis final, que es el incumplimiento definitivo de la obligación. Es
son las variadas. El incumplimiento definitivo de la obligación es la imposibilidad de la satisfacción de parte del acreedor en el cumplimiento de esa prestación. Puede darse también lo que venía en el examen, el artículo 1330 en este tema, que es la teoría de la imprevisión. Son las razones, causas o eventos posteriores sobrevenidos a la celebración del contrato que no pueden ser previstos por las partes, están fuera de su alcance, y esto faculta, siempre y cuando se pruebe ese extremo, a una revisión judicial de ese contrato para buscar el equilibrio contractual. Repito, 1330, y fue parte de las preguntas del examen. Ahora, en cuanto a la variante del llamado cumplimiento defectuoso inexacto, fue el ejemplo que discutimos. Ahí se refiere a que ese cumplimiento, si es defectuoso, es inexacto. ¿Inexacto en función de qué? De la obligación adquirida y pactada en ese contrato. Por eso es un incumplimiento defectuoso o inexacto. Es la ejecución de esa prestación defectuosa. Es una prestación que no se ajusta al programa de la obligación. ¿Qué quiere decir eso de programa de la obligación? En el contrato hay un texto, hay cláusulas que reflejan ese programa de la obligación. Y el programa de la obligación no es ni más ni menos que los acuerdos, los pactos celebrados de las partes, pactados en ese contrato como resultado del ejercicio de una autonomía privada, del ejercicio de la voluntad de las partes. Y aquí se hace relación a ese cumplimiento inexacto porque no es coincidente con ese programa de la obligación, lo que puede ocurrir por carencia de identidad de la cosa o del servicio, o por no realizarse en su integridad. En el ejemplo que citamos, era una casa de 5 habitaciones y construimos 4 habitaciones y sin ventanas. Es inexacto y eso genera un incumplimiento del contrato de la prestación, en especial en esta materia, porque es una ejecución imperfecta, inexacta o defectuosa. Y eso se refiere a la idoneidad de la prestación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque vamos a iniciar con esa responsabilidad que genera el incumplimiento de la prestación. Abro espacio. Si hay algún comentario. Enorme silencio. ¿Estarán conectados? Aparte de Hugo. Adela sí estoy seguro que está conectado, pero aparte de los que veo, ¿los demás estarán en clase? Claro. Muy bien, Adela. Yo dije que usted sí estoy seguro que está. Y espero que le haya ido bien en su examen, que no lo he visto. Yo también espero lo mismo. Ya le comenté el de Hugo, pero es uno de los poquitos que empecé a calificar. El fundamento de la responsabilidad contractual. ¿Qué debemos de partir nosotros? Para hablar de responsabilidad contractual, previamente debe existir una relación contractual perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque hay un contrato celebrado que surte los efectos jurídicos. Y esa función de la relación contractual por incumplimiento tiene una finalidad que la deben de anotar físicamente y mentalmente. La finalidad de la responsabilidad civil por incumplimiento es una, y es su carácter indemnizatorio, que persigue demandar a través de un proceso legal a una persona que incumplió un contrato para deducir la responsabilidad civil. El objetivo es obtener una indemnización, y la indemnización tiene dos partidas: daño y perjuicio. Ambos se tienen que probar de formas distintas. Son partidas indemnizatorias. Daño es la merma, la reducción, la pérdida de patrimonio. ¿Como producto de qué? De una conducta que fue lesiva porque provocó el incumplimiento del contrato.
y también puede provocar, no siempre, un perjuicio. El perjuicio lo entendemos como las ganancias lícitas dejadas de percibir como producto del incumplimiento contractual. Estas dos categorías, estas dos partidas indemnizatorias, ¿qué significa? Significa que forman parte del ejercicio de esa partida indemnizatoria. Esa obligación de indemnizar que vamos a ejercer, ¿producto de qué es? De la inconformidad por el incumplimiento de ese contrato. Evidentemente, quien está planteando la acción es quien cumplió. La legitimación activa para demandar es quien cumplió y el demandado va a ser la parte que ha incumplido la obligación, porque sería atentar contra las reglas de la lógica que el incumplidor sea quien plantee esta demanda. ¿Qué es importante resaltar en la responsabilidad contractual? El término incumplimiento, que genera, que se traduce, que se concreta en la inobservancia o contravención de la obligación pactada en el contrato. ¿Cuál? Pues depende del contrato que hemos celebrado y no solo, repito, las tres premisas, las tres clases de variantes. No solo el incumplimiento tardío es una hipótesis, una segunda, el incumplimiento defectuoso o inexacto, o una tercera, el incumplimiento definitivo de la obligación. Les ruego que tengan presente esas tres hipótesis, que son las clases o variantes de la obligación, del incumplimiento de la prestación. Para estimularlos a que lo tengan presente, lo voy a incluir en el examen esas variantes. Creo que ese es el mejor estímulo, los puntos. Y si no lo responden bien, mínimo el cargo de conciencia. Me lo dijo, vino en el laboratorio y en el examen no lo trabajé, no lo respondo. Entonces me merezco sacar 0 en esa respuesta. Así de categórico. Y queda grabado que lo estoy manifestando oportunamente. Esta relación obligatoria donde se genera el incumplimiento, es importante señalar que nuestro Código Civil nos proporciona directrices de esa responsabilidad del deudor en el Código Civil. Asimismo, le denomino en su epígrafe líneas directrices de la responsabilidad del deudor en el Código Civil guatemalteco. Si ustedes me piden que me exprese de otra forma, puedo señalar lo siguiente: postulados, parámetros, guías de la responsabilidad del deudor en el Código Civil. Aquí lo que vamos a resaltar es que este incumplimiento no siempre va a ser resultado de una conducta culposa. La conducta de la culpa es cuando hay negligencia, inobservancia a ciertos principios técnicos, descuido o impericia. Son las características de la culpa. Aquí el artículo 1423 del Código Civil es fundamental para poder determinar el incumplimiento de la prestación en un sistema culpabilístico. Ya señalé en qué consiste un sistema culpabilístico. Y vamos a darle la palabra a quienes no les gusta intervenir. Los vamos a invitar a Verónica Castro. Verónica Castro no está. Solo es para invitarlos a que lean un artículo. Lo que hizo Verónica es retirarse de la clase. Qué extraño, ¿ah? Vamos a ver Tania Sirín. Tania Sirín. Tampoco está Tania. Buenas noches, Lick. ¿Puedo leer? Es que vamos a darle participación a algunos que no conozco y precisamente voy a verificar si se encuentran. ¿Por qué?
No los conozco y con los invito, efectivamente no participan. Yerlin Amperes, eso sí me suena el nombre. Buenas tardes, doctor. Sí, creo que califiqué su examen por el apellido, me suena. Pero quisiéramos conocerla. ¿No puede conectar su cámara? Ya, doctor. Vale. Y el compañero que ofreció a leer va a ser bienvenido y nos va a ayudar a comentarlo. No vi quién era el que habló para llamarlo por su nombre, pero Yerlin nos lo va a leer la norma con precisión, claridad, puntualidad, leyendo comas y puntos. No le va a cambiar nombres, porque eso requiere una reforma legislativa. Y quien habló fue Ronnie Manuel. Ronnie, al intervenir usted, vamos a tener un diálogo con Ronnie para poder construir la interpretación de esa norma. La escuchamos. Artículo 1423. El incumplimiento de la obligación por el deudor ¿Del Código Penal o el Procesal Penal o de qué cuerpo normativo? del Código Civil. El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no pruebe lo contrario. Bueno, gracias, Yerlin. Ahora con Gracias, Ronnie vamos a hablar de la interpretación y a qué se refiere esa norma. Ronnie Manuel, lo escuchamos. Conecte su cámara y micrófono. Buenas noches, Lick. Lo que interpreto sobre esta normativa del 1423 es claro, ¿no? Recae sobre el deudor. Por ejemplo, el acreedor hace una solicitud y el deudor no lo cumple, pues la culpa recae sobre este, a menos de que demuestre lo contrario, ¿verdad? Con causas justificadas. Vamos bien, Ronnie, pero sigamos dialogando. Sus compañeros demandan más explicación, pero usted va transitando por el camino correcto. Este incumplimiento de la obligación por el deudor admite una presunción por culpa suya. ¿Eso qué implica? Que la responsabilidad civil en el incumplimiento va a ser atribuida al deudor. Sobre esta base, Ronnie, le pregunto, ¿ese es un axioma, es una regla absoluta que va a predominar, que va a funcionar siempre en todos los casos? La misma norma nos da la respuesta. Lea su norma. ¿O quiere que le repita la pregunta? Sí, pero acá ya es claro, Lick, menciona culpa y la culpabilidad, como usted bien lo acaba de mencionar, que es la negligencia, el descuido. Correcto. Sí, pero le voy a repetir la pregunta para que usted su respuesta debe ser congruente. Y debe ser congruente con lo que yo le pregunto. La pregunta es la siguiente. ¿Esa presunción de culpa es absoluta? Si es absoluta, significa que esa presunción de culpabilidad para el deudor la vamos a aplicar en todos los casos, en todos los contratos. ¿Será correcta esa afirmación? Sí, Lick, considero que sí. No, y usted lo acaba de leer, así que cuando usted dijo que es tan clara la norma, me pareció prematuro su afirmación, porque tenemos que hacer un matiz de la norma y se lo voy a explicar a usted y sus compañeros. El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume. ¿Qué quiere decir? Es una presunción juris tantum, es una presunción de derecho, y una presunción en derecho no siempre va a ser absoluta, Ronnie. Una presunción juris en derecho admite prueba en contrario. ¿Qué significa? Que el deudor puede demostrar que en la relación contractual actuó de una forma diligente, puntual, responsable. Expresado de otra forma, la presunción de la culpa del deudor es relativa, porque si el deudor comparece y demuestra lo contrario, ¿y qué es demostrar lo contrario? Que actúe responsablemente, que actúe sin negligencia, que actúe diligentemente.
Ahí admite la prueba, la parte final, prueba lo contrario, destruí la presunción. Ahora, si como deudor no destruyo la presunción, no cumplo con mi carga procesal, se va a presumir que yo actué basado en una conducta culposa que provocó el incumplimiento. ¿Y por qué es importante lo que estamos discutiendo, Ronnie? Porque para establecer si hay incumplimiento, hay una obligación de indemnizar. Mientras si yo demuestro que actué diligentemente, no hay obligación de indemnizar. Esa es la trascendencia. Y la norma no es absoluta, admite esa prueba en contrario. Cuando usted en cualquier código que hable una presunción juris tanto, una presunción de derecho, significa que esa va a ser la regla general, pero puede haber una excepción que la puede destruir. ¿Cuál es? Cuando la otra persona, en este caso el deudor, demuestre lo contrario. Y demuestre lo contrario en relación a ¿qué? A la presunción. ¿Y cuál es la presunción? La culpa. Y demostrar lo contrario que es que yo no actué con culpa, lejos de eso actué diligentemente, responsablemente, conscientemente en el cumplimiento de la prestación. ¿Lo expliqué adecuadamente, Ronnie, o no? Sí, Lick, totalmente claro. Se da cuenta cómo es importante este artículo, y ese artículo es el núcleo central del Código Civil para el tema de la responsabilidad civil. Y aquí lo que aprendimos hoy, Ronnie, es aplicar una técnica de estudio, de análisis de unas normas que regulen la presunción juris tanto, que esto le va a servir a usted en su formación como abogado, no solo para mi curso. Todos los códigos que hablen de una presunción, usted ya sabe cómo acudir a un proceso hermenéutico de interpretación. Pero si el deudor no prueba lo contrario, prevalece la presunción, hay culpa. Entonces, ¿a cargo de quién está demostrar que actuó sin culpa? A cargo del deudor. Y si tiene una postura pasiva, aplicamos la presunción. En todos los casos no funciona así. Y me voy a salir del curso, pero ustedes tienen que tener una formación sólida en garantías y principios constitucionales. Le voy a citar un ejemplo que funciona al contrario, pero con eso no los quiero confundir. No, esta es la regla general, pero les voy a citar una excepción que es de extraordinaria importancia. Y si usted me dice, ¿se va a salir el curso? Por supuesto, porque voy a abordar derecho constitucional, y el derecho constitucional está omnipresente en todas las ramas del derecho. Y tenemos que tener ciertos matices, ciertas características, ciertas peculiaridades para interpretar garantías constitucionales. Y le voy a citar un ejemplo de una importante presunción: la presunción de inocencia. ¿La has leído alguna vez, Ronnie, en la Constitución? Ustedes llevaron un curso penal, ahí se los tienen que haber explicado abundantemente. La presunción de inocencia, más que una presunción, es un estado que prevalece antes del proceso penal y durante el proceso penal, la presunción de inocencia. Eso significa que el procesado, el sindicado, va a ser tratado antes y durante el proceso, en todas sus incidencias, como una persona inocente. ¿Y qué viola la presunción de inocencia? Los juicios paralelos. ¿Qué es un juicio paralelo? Es un juicio mediático. Es un juicio mediático donde la prensa, a través de un mal clamor popular, empieza a procesar al sindicado, emite una condena anticipada, y el sindicado ni siquiera ha prestado su primera declaración, ya fue condenado por los medios sociales, como una especie de tribunales de la Inquisición. Ahí se están vulnerando las garantías, porque no se le ha dado la oportunidad de ejercer derechos constitucionales como el derecho de defensa. Otro ejemplo, las redes son estupendas para vulnerar derechos humanos de distinta naturaleza. En las redes, sin el mínimo conocimiento del derecho, se condena a una persona y de una vez se le ejecuta. Esos juicios paralelos atentan contra un principio que es la independencia judicial.
El juez debe resolver de conformidad con la Constitución, las normas, las pruebas y el texto que obre en el expediente judicial. Pero esto puede perturbar el proceso del juez de independencia, puede generar una influencia negativa en el juez, puede a una persona estigmatizarla antes de llegar a un proceso. Y eso no son medidas de derecho. Hay una serie en Netflix que se la recomiendo. No recuerdo el nombre preciso, pero es la última que publicara. Es un caso real que sucedió en España en 2013. Un proceso, pero en España tiene un sistema de jurados. Y hay una presión social y hay una presión mediática donde influye en el jurado. Pero ya no les quiero comentar porque son 4 o 5 capítulos que versan sobre un proceso penal del asesinato de una niña, pero no tiene sentido que se la recomiende y les cuente la historia, ¿no? Los invito a que la vean desde la parte jurídica, es sumamente interesante. La diferencia en España es que hay un tribunal de jurados, nosotros no lo tenemos. A eso se refiere la presunción. Entonces, si Ronnie me dice, ¿se puede quebrar la presunción de inocencia? Sí, pero Ronnie me debe decir cómo y en qué momento. Se quiebra hasta el momento que pueda existir una sentencia condenatoria definitiva o ejecutoria. ¿Qué significa esto? Que no solo la sentencia condenatoria va a quebrar la inocencia y haber un condenado, pero después de cumplir con una etapa preparatoria, una etapa intermedia, un debate y respetar garantías constitucionales del proceso. Entre ellos el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, el principio de taxatividad o legalidad en materia penal, el derecho del contradictorio. Y si en un momento me dice Ronnie, es que usted está hablando de derecho procesal. Claro, es el derecho vivo, es la aplicación del derecho, es el día a día, es lo que ustedes van, algunos, no todos, se van a involucrar desde una trinchera a esa guerra jurídica y van a tener que tener las armas a través de un estudio y una preparación para poderlas invocar y persuadir al juez con criterios y un razonamiento jurídico que no vayan ni muletas, ni demagogias, ni falacias. Yo no voy a ver con el juez decir, fíjese que yo no tuve esa clase o tuve un mal profesor o un profesor que no debe dar clases. Ahí ya no entran a hacer ese tipo de valoraciones. Desde el momento que asumen ustedes esa responsabilidad de ir a un estrado, es porque se sienten preparados y está en sus manos la libertad de una persona llegar a aprender. Conlleva una responsabilidad también deontológica. Una mala práctica también puede ser denunciados en un tribunal de honor del Colegio de Abogados. Para terminar, ¿qué significa que se quiebra cuando hay una sentencia condenatoria y que sea firme? ¿Cuándo una sentencia es firme? De conformidad con la ley de los medios judiciales, contra esa sentencia ya no hay notificaciones pendientes de realizar, ya no hay recursos pendientes por plantear, de tal suerte que esa resolución cobró firmeza. ¿Y qué significa la firmeza? Que es ejecutoriedad. ¿Qué significa? Que es una cosa juzgada, formal y material. Ahí se quebró la presunción a través de cumplir con todas las etapas. O bien, si hay una sentencia absolutoria, sigue prevaleciendo la presunción. Conclusión, toda persona es inocente hasta que a través de un proceso justo con garantías se demuestre lo contrario. La inocencia no la tiene que probar el sindicado, a diferencia de lo que estamos hablando en civil, que sí es el deudor el que tiene que probar
En contrario, la presunción de derecho. Por eso es el análisis comparativo, porque son dos interpretaciones, dos comparaciones totalmente diferentes. Uno a la luz del derecho civil y una a la luz del derecho constitucional. Y en materia laboral hay otra presunción que se llama el indubio pro operario. Es diferente. En caso de duda de una norma, hay duda cuando es ambigua, cuando es restringida, cuando hay contradicción, o bien una antinomia, una contradicción que tergiversen, se va a interpretar esa norma a favor de quién, del trabajador. Pero son enfoques diferentes a lo civil. Herbert, lo escuchamos. Herbert levantó la mano. Bueno, solo levantó la mano, pero no participa. Problema con internet. Ah, bueno, si tienes problema de internet, entonces lo lamentamos, pero sí te habíamos dado la palabra. Ese artículo 1423. No se te escucha, Herbert. No se escucha. Bueno, sigamos con el tema de la culpa. También los invito a que leamos el 1424, 1425 y el 1648 del Código Civil. Nuestro sistema prevalece un sistema de responsabilidad subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Basado en la culpa. Y ya hicimos una descripción de lo que es la culpa. Esta conducta culposa que va a provocar el incumplimiento de la obligación genera un daño. Y en sentido jurídico nos dice un autor que el daño es esa merma, esa reducción en un patrimonio, es el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre una persona, ya sea en su propiedad o en su matrimonio. Este daño jurídico comprende al menoscabo, a la desventaja que sufre una persona en su patrimonio. A esto se refieren los artículos 1433, 1434, 1435, 1535 y 1536 del Código Civil. Y a esto que estamos haciendo consecuencia es que al probar el daño estamos estableciendo una certeza de ese daño real, a un daño no hipotético, a un daño no imaginario, a un daño real, a un daño que se puede probar, que se tiene que acreditar. Y de esa forma la acción indemnizatoria puede prosperar únicamente cuando se pruebe o se acredite la existencia de ese daño. Si no logramos probar ese daño, no estamos en capacidad de plantear una acción indemnizatoria en concepto de daños y perjuicios. Y esto obedece también a lo exigido en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí abordemos las consecuencias del incumplimiento en orden a la responsabilidad del deudor. Puede darse una circunstancia de omisión de la prestación en el tiempo de la obligación y eso provoca el daño y faculta a plantear la acción indemnizatoria. Es el famoso caso de retraso tardío, incumplimiento por razones de tiempo o también por una mala ejecución o una ejecución inexacta. Puede generarse también daños y perjuicios ulteriores, posteriores, derivados ¿de qué? De la inejecución de esa obligación. Y finalmente, la cuestión de la responsabilidad del problema de subsistencia o no de un derecho del deudor a la contraprestación prometida por el acreedor en el supuesto de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas. Y el artículo 1434 es importante porque regula lo que hemos venido señalando. Jorge Toj Guerra, él sí ha estado en clase, su nombre es conocido, pero espero que no me defraude hoy con no querer participar.
Jorge Toj Guerra. Bueno, retiro lo dicho. Zoila Rosa Bielman. Zoila Rosa Bielman. Buenas tardes, licenciado. Ya estoy. Leamos el 1434. Despacio, claro, sin cambiar términos. Artículo 1434 del Código Civil. Los... ¿Sí tiene el código a la mano? Sí, aquí está. Este. Sí, claro que ahí está. No, Sí. estoy seguro que su código no se lo han robado el artículo. Estoy segurísimo que ahí está. Pero no comprendo. Vamos a hablar de la mora, su lectura tardía. Perdón. Solo busco el artículo, licenciado. ¿Pero qué código tiene en la mano? ¿El código de trabajo? Sí, el Código penal? Civil. Quiero verlo. Sí. No, pero la portada, quiero ver qué tan antiguo es. Pero si se ubica en el libro quinto, muy bien, no hay problema. Libro quinto, primera parte. Y por números es fácil la ubicación. Le voy a explicar. 1435 dijo, ¿verdad? No. 1434. 34, ok, gracias. Les quiero, el ejemplo que le está haciendo Zoila, les voy a transmitir. El grupo pequeño que se va a someter al examen técnico profesional, escuchen la frase que usé, ¿verdad? Según las estadísticas. Del grupo, porque cada semestre que se va evolucionando, observen ustedes cómo se van reduciendo las secciones. Solo comparen con la primera sección del primer semestre y la de ahorita. O comparen de lo que había al inicio de clase y lo que hay ahorita. Eso es normal. Hagan relación cuando lleguen al examen técnico profesional, los que se van a preparar y cerrar penso. Esto que está haciendo Zoila en este momento es objeto de evaluación. Pero aquí hay una parte que se califica que no le dan a uno el artículo. La pregunta sería la siguiente. ¿Me puede ubicar en el código la parte que regule la acción indemnizatoria, los daños y perjuicios? Entonces ahí lo que se hace con este ejercicio es que se le fija un plazo, que no es toda la noche. Un plazo para que el estudiante demuestre cómo maneja el código, no que se lo sepa de memoria. No, eso se llama manejo de código. En una audiencia, en un tribunal, si yo voy a impugnar una decisión, tengo que fundamentarla y buscar el código. Pero ya tengo que saber cuál es la estructura del código, en qué parte, en qué libro y qué capítulo. Porque ¿consideran ustedes que si voy a impugnar le puedo decir al juez, espérese, voy a buscar y paso ahí 3 horas buscándolo? ¿Creen que el juez me va a dar ese plazo? No. Y el examen técnico profesional dice, vamos a manejo de código. Y empezaba ejercicios. Búsqueme el artículo y le da 1 minuto. No, sigue, la siguiente. Entonces, si no se encuentra nada, ¿cuál es la conclusión? Nunca leyó el código. El manejo es saberlo ubicar. Pues no me van a creer lo que les voy a decir, pero sí lo puedo probar. Cuando me preguntaron el examen técnico profesional, antes de coger el artículo, me recordaba hasta el color que estaba subrayado y las anotaciones. Puede sonar difícil de creer, pero el resultado de mi examen lo refleja. Hasta recordaba yo la psicología de lo que tenía anotado, colores, etcétera. Pero Zoila nos quiere tener aquí toda la noche cuando le estoy dando el número del artículo. Yo no le dije 1435, y en el derecho hay que ser precisos. No es el artículo que yo quiera, es el que es aplicable al caso concreto. Entonces, demasiado cuidado y atención a cambiar los números, cambiar el sentido. En el examen cambian hasta los nombres y los números de carnet. Hasta eso hay dificultad. Y hubo un caso hoy que ni siquiera número de carnet le puso un compañero. Y hay alguien que se equivoca en el nombre y lo tacha también. Entonces, si ya tengo yo dificultad al escribir el nombre,
Sí es para meditarlo. ¿Ya lo encontró, Zoila? ¿Ya puedo proceder? Sí, claro, después de una hora ya. Artículo 1434 del Código Civil. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. ¿Qué significa contravención? Voy a buscar su diccionario, pero algo hay que hacer, Zoila. Busque en Google qué significa contravención, pero no podemos quedarnos así pasivos. No, tenemos que ser dinámicos. Si no sabemos el significado, busquémoslo, porque si no entendemos qué es contravención, no vamos a comprender qué es ese presupuesto. No tiene acceso ahí a Google. Dice A la Real contravención, Academia. acto Sí. y efecto de contravenir. Bueno, vulnerar, restringir. Vulneración de la norma. Y en este caso no es de una norma, la contravención es que esa conducta culposa provoca el incumplimiento y una obligación de indemnizar. Y tiene que haber una relación de causalidad. ¿Con qué? Con esa conducta. Gracias, Zoila. Nos hace favor de desconectar su micrófono. Ya desapareció el sonido. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que van a extraer ustedes de esa norma, el 1434? ¿Qué es daño? ¿Qué es perjuicio? ¿Y cuáles son los requisitos para que se pueda cumplir? Eso es una indemnización. Y posteriormente van a hacer una lectura integral del 1433 al 1435. Doctrinariamente, a la pérdida, que establece el primer supuesto en 1434, al daño, que la pérdida en patrimonio, la reducción, eso doctrinariamente a ese daño le pueden anotar una flechita al margen de 1434, se llama daño emergente. Y en 1434, cuando habla de los perjuicios, una flechita doctrinalmente se llama lucro cesante. Ahora, para el cumplimiento de la obligación puede darse de distintas formas. Puede haber un cumplimiento en forma específica o un cumplimiento in natura. Es una de las formas de poder reparar, y leemos el 1535, 1324. También puede darse una ejecución forzosa en las obligaciones de dar, de conformidad con el 1320, de hacer 1323, de no hacer 1326. Y en ese sentido también puede darse una figura que se llama la exoneración del deudor en el cumplimiento de la prestación. Y esa exoneración del deudor puede darse por un caso fortuito o por fuerza mayor, de conformidad con el Código Civil. Los invito a que leamos la exposición de motivos cuando nos aborda y nos explica qué es un caso de fuerza mayor, para poderlo interpretar cuando opera como un eximente a esa responsabilidad civil del deudor, y para ello deben leer el 1325, 1331, 1322 del Código Civil. ¿Cómo definimos un caso fortuito? Aquel acontecimiento imprevisible o inevitable que sin culpa el deudor imposibilita el cumplimiento de la obligación, lo que no priva al deudor de su deber de diligencia en orden al cumplimiento, ni de los deberes de previsión y seguridad. Hay requisitos para el caso fortuito, y para el efecto deben de leer el 1426 del Código Civil. La culpa, vuelvo a insistir, es un sistema culpabilístico que puede generarse por asuntos de negligencia e impericia.
Para eso es importante que leamos, y lo repito, del 1423 al 1427 del Código Civil. Se debe actuar con un deber de diligencia del buen padre de familia, es equipararlo en una metáfora. También puede darse una responsabilidad del deudor fundada en dolo, pero este dolo no lo podemos confundir con el dolo en materia penal y está regulado en el artículo 1534 del Código Civil. Con eso hemos finalizado la clase del día de hoy y el próximo jueves, repito, lo explicado, va a ser asincrónica. Voy a publicar el enlace de la clase y de igual forma en Classroom vamos a publicar las dos presentaciones relativas a las clases del día jueves para que la próxima semana trabajemos presencialmente las últimas dos secciones antes del examen final. Pasen muy buena noche. Hasta luego. Disculpe, Lick, no sé si se mira la cámara. Un momentito, yo creo que ahí se mira. Mira que yo no puedo llegar al examen. No Mire, sé, esos casi temas no puedo. los hablamos acá en clase. El reglamento establece un procedimiento, pero aquí es una clase, ¿verdad? Ya los temas propios o privados debe cumplir con el reglamento. Pasen muy buenas noches. Feliz noche, doctor. Buenas noches.